Hay historias que no se leen, se atraviesan. Esta narración abre la puerta a una memoria marcada por la violencia, la herencia del poder, el extravío moral y la búsqueda tardía de sentido. Crónica del desamor no pide indulgencia y promete redención inmediata. Invita a escuchar sin prisa, a dejar que la palabra haga su trabajo. Te invitamos a sumergirte en este relato donde la infancia, la guerra, la culpa y la conciencia dialogan sin concesiones. En alguna ocasión, asistimos en familia a un evento de adopción de mascotas. Recuerdo que ahí nos encontró una gatita con apariencia de pantera negra. La Bombay nos ganó el alma con su ternura. Hoy hace parte entrañable de los míos. Algo similar ocurrió cuando desde el sitial del librero que exponía la feria, un título se robó mi atención. Puedo afirmar que él me encontró, y como ocurre con el observador cuántico al optar, mi universo colapsó. Abro el libro desde la ribera del río de mis pensamientos para disfrutar de Crónica del desamor y un ensayo locuaz. Siendo yo un niño de 8 años, achacaron a mi padre ciertas sangrías mal hechas en los costales de lo que allí a moler venía, por lo cual fue preso y confesó. El Lazarillo de Tormes, anónimo. La oscuridad de esta noche no deja de parecerse a la del alma mía, al océano de recuerdos que aparecen como oleadas de una mar picada. Entonces les dejo inundar de relatos esta noche sin estrellas. Esta es mi historia, este es el camino recorrido, este soy, esta es mi construcción. Las gentes que rodearon a mi padre pertenecieron a una generación que cifró sus esperanzas en la naciente economía. A la finca asistían con especial interés y asiduidad personajes que fueron cambiando la fisionomía de todo aquello que hasta ese momento constituía el mundo que representó para mi familia la paz y el sosiego que desapareció con gran rapidez. Así de los sembrados de matas de café, plátanos y pan coger, pronto no hubo nada. Otros arbustos repletos de hojas color esmeralda se erigieron sobre los 3.000 metros cuadrados de una propiedad que luego había ido creciendo en la medida que desaparecen los vecinos y aparecen hombres armados con uniformes militares haciendo ejercicios alrededor de un patio que ahora alberga construcciones en guagua, colocadas sobre un sendero de obstáculos que deben sortear los uniformados antes de pasar al polígono. Contaba yo con cerca de 12 años de edad, y aunque no teníamos el dinero y las riquezas derivadas de la efervescente actividad, nunca el hambre ni la necesidad insatisfecha hicieron presencia en la casa. Mi padre fue industrioso, herencia que asumo como testigo de los tantos emprendimientos sumados a mi existencia. La empresa crecía, los jornaleros rasgaban las plantas como parte de los complicados procesos previos a la cocina que empleaba unas 20 personas en la producción de la pasta de coca y su refinamiento. Los cambuches constituían ahora el paisaje y un hervidero de gentes en un ir y venir de personajes que se comunicaban en un lenguaje soez y por demás violento se han vuelto el común denominador. Algunos de ellos, los amigos de mi padre, se le unían en el kiosco con alguna frecuencia a fumar bazuco, que así le llamaban a la pasta de coca, producto en proceso antes de aplicar en la cocina la gasolina y demás insumos que blanqueaban y refinaban el producto terminado, el polvo blanco, cocaína. En un comienzo les observé atento a esas reuniones acompañadas de aguardiente, ron, whisky y cuanta bebida espiritual se sumaba al fondo musical donde los corridos norteños narraban crímenes y evasiones a la justicia. No era cosa de un rato, una noche o un día entero. Era cosa de varios días de juerga en donde se acordaban y discutían negocios en millones de dólares, acuerdos de expansión y lucha por sostener a toda costa los ingresos y la productividad. De sus conversaciones surgían como por arte de magia, enemigos, traiciones, apodos, trampas, tramoyas, crímenes e indultos. Los todopoderosos contertulios fraguaban un universo en donde los dioses se les arrodillaban, lloraban y suplicaban por sus días y su gloria. Solo observaba hasta que, una tarde,
de en medio de las conversaciones, un contertulio gritó: "Mi hijo está pintado a su papá, es un berraco y estoy seguro de que seguirá en este negocio. Mata y come del muerto, y ese hasta la muerte le teme. El día que vaya al infierno, le da el puesto de sicario al diablo". Mientras esto sucedía, mi padre se apresuró a ufanarse de la supuesta ferocidad de Juan Ángel, a quien vistió de pertenecer al ejército de los intocables, y para que no se dudara de sus palabras, me llevó al centro de tal embrollo y me ordenó consumir mi primer cigarrillo de bazuco. Desde que las cosas en la finca empezaron a cambiar, mi madre decidió apartarse de la debacle que adivinaba. Entonces, se adelantó a vivir en Medellín. Nos llevó con ella y mis hermanos. Ya en la calle, lejos de mi proveeduría, rebusqué entre las gentes a los intermediarios de mi novela adicción. Poco a poco me involucré en el submundo del que pronto asumí la calidad de jíbaro. Me he rodeado de parceros, con los que los negocios se hacían más prósperos. Mis perritos, nadie más que nosotros, cantamos en esta zona, desde aquí hasta acá y más allá. Si alguna pichurria se crece, le damos piso y ya, ¿entendido? Era mi discurso. Maduré entre delincuentes que nunca fueron de mejor talla que la mía. Sin embargo, no estábamos solos. Otros también obraban a la saga de la delincuencia común. No tardaron en aparecer ajusticiamientos. El ejército y la policía hacían apariciones esporádicas e inesperadas. Muchos de mis perritos aparecían muñecos en cualquier andén de la comuna. Otros simplemente nunca más aparecieron. Si anochecía, no veían el nuevo día. Si le veían, era la última vez. El dulce se ha puesto a mordiscos, de aquí hubo que pisarse, me dije. Tomé mi bolsa, adquirí pasaje con destino a San Andrés. Ahí compré un apartamento decidido a cambiar de oficio. Ahora he comenzado una nueva vida. Me he convertido en guía turístico. Aprendí el oficio de stripper y ejercí gigoló al servicio de las americanas vacacionistas que disfrutaban de la amable compañía que me esforzaba en brindar. Chapuceaba el Spanglish, incursioné en el creole, que aparte de divertido tenía para mí un halo de misterio propio entre las gentes de la isla. La comunicación asertiva me resultaba jocosa y entretenida. Pasaron algunos meses, establecí contactos de negocios y pronto acompañé suministros con destino a Centroamérica. Todo ello parecía marchar bien, hasta que se cayó la embarcación y la policía dio parte positivo. Desde ese momento, mi remedio de escurrirse me llevó de nuevo al continente. Me establecí en Pereira, sin un solo peso en los bolsillos. Me encontré de nuevo en la calle, compartiendo la pobreza, la desazón, la angustia del marginamiento, pero libre de toda culpa. Mi experiencia en ese submundo no era improvisada, y pronto lideraba un grupo de saiyajines, mis nuevos perritos, que organizados bajo mi dirección, prosperaron hasta convertirse en objetivo de las autoridades que no demoraron en allanar los caminos marginales de la delincuencia pereirana. La organización permea a las autoridades y toma para sí políticos y autoridades que forman parte de la nómina de nuevos colaboradores. Un nuevo acuerdo surge, se debe hacer limpieza, la ciudad se debe al turismo. El plan de desarrollo municipal no admite esos deleznables cuadros de miseria. El gobierno se muestra cansado de implementar programas de socialización de estas gentes de la calle y opta por la limpieza social. Para ello necesita mano de obra, la que encuentra nuestra organización delincuencial, una disposición sin límites y haciendo uso del eslogan de una campaña presidencial que prometía acabar con la pobreza en el país, procedimos a eliminar el personal de calle, a quienes denominamos los desechables. Así, cada día, amparados por la oscuridad y la permisividad de las autoridades, los muñecos se hicieron panorama bajo los puentes y recovecos usados para amparar la miseria de estos marginales. Mi liderazgo, mano negra, se acercó a la diligencia política del municipio. Pronto organicé a los productores de maíz y sus derivados. Una convocatoria desde las voces de la municipalidad da origen a la asociación del ramo. Muchas fueron las actividades sociales, exposiciones, ferias, degustaciones y más, que auspiciaron la productividad e impulsaron al gremio de artesanos a mejores condiciones económicas. La arepa más grande del mundo ha sido la actividad estrella. Nunca antes ni después de ese evento se vio cosa parecida en todo el departamento de Risaralda. No todo es color de rosa. Esta cara digna de ser expuesta tenía la contracara indigna de ser presentada.
De esta última se derivó en verme sometido contra el piso. Una bota militar apretaba mi cabeza contra el suelo. Una pistola se posó sobre mi oreja izquierda. El elemento se encasquilló y el asesino vio frustrada su acción. Esa era la primera vez que mi muerte se burlaba del destino, cuando una multitud salida de la nada le acosó para que me abandonara. Luego de este episodio, me alisté con un grupo de viajeros con destino al Chocó Pacífico, lejos de esa querendona y trasnochadora, y ahora peligrosa, ciudad de Pereira, y así agradecer la aparición de un nuevo capítulo de mi existencia. Durante el recorrido por la carretera empedrada, encharcada, plena de baches y barrizales que conduce a Quibdó, la incomodidad provocada por el ambiente húmedo, sumada a la obligada parsimoniosa velocidad dada a la dificultad, el tránsito obligaba a estoica resignación, nunca difícil a este espíritu impulsado por la huida de la muerte. Caía la noche, cuando un retén del ejército apareció ordenando el descenso de los pasajeros. Me bajé último, con la cédula en la mano tal como lo requería el procedimiento. Conté 2 mujeres y 10 hombres, yo incluido. Una vez todos abajo, nos ordenaron tenderse en el suelo. Acto seguido, una ráfaga de fusiles daba cuenta de los viajeros. Una bala me impactó en la cara sacando mi ojo izquierdo de su cuenca. Un charco de sangre emanaba del cuerpo de mi vecino, empapando mis ropas. Me hice el muerto. Soporté el inmenso dolor procedente de mi rostro. Inmóvil, como me lo propuse, escuchaba el parte que por la radio daba cuenta de un encuentro entre el ejército y la guerrilla, con 12 bajas en combate. Mientras tanto, uno de los soldados cumplía la orden de infligir el tiro de gracia a los cuerpos que yacían inertes. Conté 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pude sentir la cercanía del uniformado ya sobre mi cuerpo. Accionó el gatillo, pero la bala no salió. Pensé que ya estaba muerto, que los muertos no sentían el tiro de gracia. El soldado se apartó satisfecho por su labor cumplida. La radio ordenó la retirada. Luego harían el levantamiento de los cadáveres de los guerrilleros, no antes de colocar armas al alcance de las manos. Los soldados se retiraron y cuando estuve seguro de que estábamos solos, que no había ruido alguno, me arrastré en búsqueda de la manigua que acariciaba la dolosa carretera. Mi ojo colgaba sostenido por mi mano izquierda. No tengo conciencia de cuánto corrí, ni cuánto tiempo y espacio puse entre esos cuerpos de inocentes. Cuando desperté, estaba atendido en la casa de un vaquiano y el médico curaca. Mi ojo ya no estaba, me había operado y una venda de bejuco cubría mi rostro. No sentía dolor alguno, pero empecé a temblar. La conmoción hacía tiritar mis dientes que se chocaban como matracas. Perdí el sentido. 2 días después, luego del experimentado tratamiento que el taita aplicó a mis dolencias, me explicó. Sus convulsiones, dijo, las he tratado hasta hacerlas desaparecer. Usted ha perdido el ojo izquierdo. Ha sido una lástima no haberle podido salvar, pero dese por bien servido. Ya está usted fuera de peligro y puede irse si desea. No sabía dónde ir, no conozco nada ni a nadie. Luego le narré los acontecimientos, pero no pareció extrañado ni exaltado, lo que se me hizo terrible. Pero comprendí que ello solo a mí me impresionó, que a los demás no les importaba lo ocurrido. La vida sigue, el mundo gira, yo con él, y paré de contar. A cambio de su aplicación a mi caso, le ofrecí servirle en sí de requerir un ayudante tenía, a lo que respondió positivamente. Entonces comenzó mi escuela. Me convertí en su discípulo aprendiendo a usar el yagé, aplicar los rituales necesarios para lograr sincronizar la energía alterada en los procesos de interacción de los espíritus, hacer masajes corporales, a sobar traumados por dislocaciones, a entablillar brazos, piernas para sanar huesos rotos, a usar plantas medicinales, entre otros intríngulis de la medicina vernácula. Pronto le acompañaba en los oficios curativos, que no eran pocos. El taita gozaba de reconocida reputación y respeto entre los suyos. Alguna vez recibimos la visita de unas personas que venían de Cali. Un conocido les había indicado cómo localizarle y les condujo hasta nosotros. Investigaban el paradero de una camioneta que había sido hurtada en esa ciudad,
Luego de una sesión especializada, el taita les indicó cómo visualizar el vehículo posterior a un ritual de yagé. Así lograron hallar el paradero del aparato y se dirigieron al lugar señalado, en lo que se asimilaba a un viaje virtual. Describió el propietario el lugar. Le habían cambiado el color, rematriculado y funcionaba en la plaza transportando alijos en poder de gentes peligrosas. Como ese caso, muchos otros entuertos solucionados, entre otros, hurtos, enemistades, enfermedades, brujerías, deslealtades, aplicando la sabiduría que reposaba en la mente de ese gran hombre. Yo mismo aproveché sus conocimientos, sometiendo mi cuerpo y mi espíritu al ritual de desintoxicación de mi adicción al bazuco, y así como me acostumbré a mi visión parcial, también desapareció en mí la oprobiosa necesidad de satisfacer el vicio que me hizo tocar fondo. Una mañana me despidió diciéndome que ya estaba preparado para continuar con mi labor sanadora, que debía abandonar el sitio porque ya se había cumplido el ciclo, que mi camino a convertirme en un ser de luz había comenzado. No así para mí, que me vi parado en medio del camino de no sé qué destino. Entonces le pedí invocar a los espíritus que hacían parte de mi ser. Serán entonces varias sesiones de yagé, formuló. Asentí, y al caer la noche, cuando todo estaba dado para esa primera sesión, comenzó el ritual y el trance por el que debía pasar. Sentí cómo me abrazaron seres intangibles, participando de una mascarada grotesca. Sus miradas asomadas tras de las máscaras mezclaban sentimientos y emociones en una danza infinita. Al sonar de la noche, del croar de las ranas, el vuelo del zancudo en mi oreja, el silbar de los grillos sumado a la innumerable expresión de la selvática vida nocturnal. Mis sentidos, presa de la agudeza, ahora mucho más consciente que las veces que antecedieron a esta sesión, me acercaron a la muerte misma. Si bien es cierto que le hube sentido distante, en este momento ya era parte indisoluble de la esencia dicotómica cuerpo y mente. Obligué a unirse. Las convulsiones y estertores de esos entes se conjugaba con las expresiones involuntarias asumidas, aleatorias, extenuantes e igualmente exigentes, sometiendo mi voluntad a la indefensión. Mi cuerpo, todo inmerso de súbito en un universo proxémico incomprensible, inaudito, indeterminación de mis próximos movimientos. Me persuadí de la presencia de mi padre. Entonces, un sentimiento de felicidad me llevó por los recuerdos de esa infancia que, en familia, degusté a su lado. Yo decía, siempre quise que disfrutaras de la dicha que me procuró tu abuela, quien siempre vio en mí su bendición. Me permitió hacer lo que me viniera en gana. Cuando disectaba alimañas, mariposas y cuanto bicho me proporcionaba la satisfacción de verle padecer de dolor y angustia. Ella se sumaba a mi dicha sin intervenir ni ofuscarse. Cuando tomé a mi perrita mariposa, que así le llamaba, y le disparé de frente a la escopeta de tu abuelo para castigar su perverso vicio de robarse los huevos de las culecas, ella observó: «Bien hecho, mijo. ¡Qué puntería! Ese animal se lo merecía. Ahora sí tendremos pollitos». La vez que salimos de paseo de boya al río, le causó diversión cuando empujé al primo Juanjo arrastrado por la corriente hasta casi ahogarse. Si no hubiese aparecido un tronco de árbol al que se aferró en su camino a superar la cascada. «Nadie entiende a mi niño», decía, cuando le llamaron de la escuela para entregarme en calidad de expulsado, solo porque apuñalé a un mocoso con el lápiz que se me robó, pero que rescaté luego de darle su merecida lección. Esa misma sensación de alegría y la satisfacción de sentirse protegido y dueño del mundo, eso mismo quería para ti, mi Juan Ángel, para que no te faltara nada. Aprendí a trabajar la coca. Una vez libre de mi madre, a quien buenamente acompañé a morir, al verle conectada a una infinidad de cables en el hospital, le interrumpí el goteo de no sé qué líquido le inyectaban con una manguera transparente. Libre, como estaba, y dueño de la finca sembrada de matas de café, sin saber qué hacer con ello, se puso en mi camino el tío Mario, quien me enseñó el oficio que te heredo. «Esta finca es suficiente», decía. «Con la ayuda del alcalde y unos amigos haremos crecer este minifundio. Entonces, a más muertos, más tierras», insistía. Así creció el predio y los negocios.
La danza cambió de ritmo, ahora todo se hacía más lento y pesado. Algo en mi espíritu invocó la hondura, una insondable oscuridad apartó el piso de mis pies. Ya no danzaba, flotaba en un horrible vacío. La sensación de regurgitar, de expulsar el contenido de mis intestinos, bañó mi cuerpo del líquido vomitivo, caliente y viscoso, convulso, insalubre. De un momento a otro, la imagen venerada de mi padre se tornó en otra cosa. Le contemplé desde otro estadio de mis sentimientos. Desolado como estuve, grité por ayuda. Nadie acudió. Mis gritos se hicieron horrísonos y sumados a mis convulsiones casi destrozaron mis carnes. Había caído el velo con el que los ojos de mi alma vistieron al padre virtuoso que acompañó esos primeros felices años infantiles, en donde él y yo fuimos un mundo pleno de satisfacciones. Un ejército de almas me cercaron en un espectáculo desolador. No emitían sonido alguno, solo se acercaban, me rodeaban. Sus semblantes hablaban de la necesidad insatisfecha de entender el porqué a ellos. Sin merecimiento alguno, les cobijó la ignominia. Pude leer en el ambiente la exposición de sus quejas, de sus inmerecidos momentos en los que, a pesar de no tener arte ni parte en las cosas del gobierno, sin participación alguna en conflicto alguno, alejados como estaban del mundo oprobioso del ruido, acunando sueños, solucionando la vida entre los intríngulis de un universo en el que el amor y las satisfacciones propias de la solución a sus entuertos campesinos, culturales y económicos hacían su cotidianidad. ¿Cómo explicar entonces ese angustioso devenir de desgracias que sumadas arrancaban gritos de angustia, desesperación y desesperanza, en donde las lágrimas ahondaban la desazón propia de sufrir la injusticia, del asalto inmerecido, que irrumpiendo la paz y la tranquilidad que les es propia, les conmina a la desgracia? Mi hijo inválido en una silla de ruedas ha sido embalado en un camión. Esa misma mañana de sábado el ejército cercó a los jóvenes que departían en la esquina. Era una redada de reclutamiento. Les solucionarían la situación militar. Luego tendrían su libreta, licencia de primera línea para trabajar. Pero, ¿por qué se llevaron a Felipe si era ciego? Y a Horacio, si era el bobo del pueblo. Ellos tres, el inválido, el ciego y el desvalido, no tenían nada que hacer en la redada. Las gentes de la vereda pretendíamos evitar la salida del camión. Los hombres de brazalete, de quienes no teníamos presencia hasta ese momento, aparecieron apartando a culatazos a todo el que se interponía en el camino del vehículo militar. Se los llevaron. Los uniformados quedaron aquí. Luego, con lista en mano, nos sacaron. Llevaron al parque en donde comenzaron la danza de la muerte. Esa misma que ahora me invadía. Esas almas me asediaban, pidiendo las explicaciones para las que no tenía respuesta. Esos entes sumados a mi incapacidad de asimilar esos hechos. Entonces, a una sola voz un grito infinito pidió la ayuda que permitiera entender y asimilar toda la energía negativa que se desprendía de esta ignominia. Era un grito brutal, al que se sumó mi voz infinita, incólume, sin respuesta alguna. Ya no pedían ayuda, ya pedíamos ayuda. Me sumé e hice parte del ejército de almas en pena que expresaban en su tristeza la amargura de no saber satisfecha su desesperanza. Más honda aún, mucho más oscura, se tornó mi experiencia. Mi alma sintió el escalofrío de la muerte. Un estadio de angustia abrigó la danza en la que debatía entre la vida y lo inesperado. Pude entrever la terrorífica escena en la que los soldados obligaban a los muchachos a vestir el uniforme militar. Ya en el suelo, el cuerpo del inválido, ayudado de Horacio, abrochaba los botones de la chaqueta. Puestas las botas, le amarraba los cordones. Él mismo adivinaba el fatídico final. Su sonrisa atrora expresión de convivencia y amistad. Ahora se veía nerviosa, imparable. Un soldado le obligó a bailar disparando al piso a los pies de Horacio, quien saltaba evadiendo la balacera. Es divertido el bobo este, que paso de salsa aprenderá a bailar en el otro mundo, porque en este ya se le acabó el ratico. Y diciendo esto, le desgajó un disparo en la cabeza. Dos de los chicos que observaban aterrados optaron por emprender carrera por sus vidas. Ellos fueron acribillados por ráfagas de fusil. Los otros, en número de 20, fueron acribillados. Callaron las balas y el radio anunciaba un encuentro con la guerrilla.
Todos los guerrilleros han sido dados de baja. A su lado, armas de corto y largo alcance, granadas de mano, brazaletes de la guerrilla, una bandera y los cuerpos cubiertos con frazadas hacían de la fotografía del encuentro con los sediosos un documento publicado en los principales diarios. La alocución presidencial felicitaba a las tropas del glorioso Ejército Nacional, héroes de la patria que exponen sus vidas en defensa de las buenas gentes de la nación, por la democracia, la Constitución y las leyes. Pronto, el general a cargo de la división militar sería condecorado ante la formación, luego de un paseo de reconocimiento de la tropa, entre himnos y música marcial. El evento será transmitido por emisoras de radio y televisión. La lucha por salvar la patria da sus frutos. El Estado arrincona a las guerrillas. La democracia avanza. El Estado constitucional y de derecho es defendido con tesón. No pararemos de defender la patria de estos bandidos terroristas, afirma el primer mandatario. Recuerdos que se hacen frescos durante el tiempo de emisión de noticias. Mi padre, los peones y yo, siempre pendiente de los acontecimientos, suspendemos labores coincidiendo con la hora del almuerzo y la cena. Todo ocurría en vivo. Mis sentidos obligaban a anticipar cada evento y mi alma danzaba entre los peligros que acechan por doquier. Un deseo inmenso de huir, de salir de ese laberinto de desgracias, convulsionó mi cuerpo. Entonces sentí en mi espalda los quemonazos que doblegaron la huida de los jóvenes engañados con la obtención de su libreta militar. El balazo en la cabeza de Horacio, y así, rodeado por las aterradoras imágenes de las almas que rodeaban mi espíritu, la hondura de esa oscuridad se desvaneció en mi ser. Como un carrusel, pasé de un escenario a otro durante las extenuantes sesiones de yagé a las que asistí. Pese a la angustia que presionaba mi alma, después de cada una, se mezclaba en mí la sensación de alivio y la de insaciable sentimiento de incompletud. Siempre quedó algo por hacer, por saber, por encontrar, por solucionar. Y ello me obliga. Había emprendido el camino de incursión a lo más profundo de mi conciencia, mi mundo que se dividía entre las cosas buenas y las malas, entre lo merecido y lo inmerecido. Ahora permitía la aparición de algún criterio de justicia. La indefensión me generó un sentido distinto del bien hecho, mijo, qué puntería. Ese animal se lo merecía. Ahora sí veremos pollitos. Al recordar el episodio del balazo salido por la carabina y que dio en la frente de Mariposa, la perrita roba huevos asaltante de los nidos de las gallinas de la finca, momento que mi padre evocaba al evidenciar la formación que le construyó su personalidad, un ser narciso, engomado de egoísmo, ajeno al dolor de los extraños para quienes la razón de su existencia estaba en función de satisfacer sus exigencias. El mismo rol por mí asumido, en la cultura que me sentía obligado a proyectar, la que hizo parte de mis primeras experiencias de interrelación con la sociedad. Era el hijo del patrón, el orgullo de mi padre, y como él, las sesiones de bazuco se hacían más frecuentes. Ahora encontraba a cada rato un motivo para enredarme en ese cuento. Cada vez me sentía más obligado a vivir la amable sensación de optimismo, eso de sentirme poderoso, aceptado, íntimo, optimista, pacífico. Evidenciaba la felicidad que me otorgaba el consumo del vicio, sumado al espléndido estado de bienestar corporal. No sentía hambre ni sed, ni sueño. Esas necesidades eran de los mortales. Yo no pertenecía a esa manada de falentes. Los dioses y yo ocupamos un espacio en el Monte Olimpo. La divinidad era mi estado natural, hasta que desaparecía el efecto que se reanueva con otro cigarrillo y otro, hasta el infinito mar de la existencia. Ahora las ánimas se apoderan de mi mundo, me rodean, me sacuden, convulsiono presa de la ansiedad. El miedo se empodera de mis sentidos. Veo un hombre viejo que se funde conmigo, toma mi cuerpo y habla por mi boca. Mi lengua no me pertenece. Yo nací ese día, aún no comprendo por qué uno de ellos me salvó la vida. Por un milagro de Dios sobreviví. Aquí estábamos cuando empezó con el primero a 1 metro de mi persona y el segundo era yo. Entonces dijo, no, esto todavía no. Me hice testigo de las torturas y mutilaciones a las que sometieron a mis vecinos.
Es que nosotros le dejamos vivo y les llamamos es para mostrarles cómo les va a todos los que colaboran a la guerrilla, de una u otra manera. No podíamos negarnos, había que darles agua, aunque sea. Los guerrilleros estaban aquí desde hace mucho tiempo, eran la ley y el orden. Nos habituamos a verlos casi todos los días. Por aquí nunca hubo ni policía ni ejército. Era por ahí por donde pasaban. Nunca entraron al pueblo, ni a las casas. Pasaban y acampaban allá arriba apartados. Otro espectro tomó el lugar del primero. Me cortaron la cabeza y enterraron mi cuerpo hasta la cintura. Ahí quedaron expuestas mis vergüenzas, porque me desnudaron y castraron. Una voz venida de ultratumba me gritó al oído. Me torturaron, me violaron, cortaron mis senos y desmembraron mi cuerpo. Un coro de penantes denunció. En tantas ocasiones limpiaron sus cuchillos en mis ropas y seguían la orgía de sangre. No íbamos a quedar nadie vivo. Eran demonios vestidos de camuflado que venían por nosotros, pintando consignas en las paredes con mi sangre y de mis vecinos. Era una salvajada propia de locos desatados, acabando hasta con el nido de la perra. El pueblo olía a muerte, se llenaba hasta el último sentido de lo que el terror y el dolor de la guerra infame declarada contra campesinos inermes. Éramos seres asustados, inseguros, sumisos, pretendiendo que en la obediencia se nos iba la salvación. Nos sentimos humillados, inseguros, desamparados, rechazados, heridos en nuestro amor propio. Eso éramos, víctimas, solo víctimas. Y allá, entre las sombras de mi tragedia, le vi a mi padre, vestido de camuflado, desmembrando su víctima. Perdí el sentido mientras salía del trance. El mundo solo fue oscuridad y silencio. El último vals. Sabiamente mi padre acostumbraba a advertir: nada te es regalado, todo cuesta, y si alguien te da algo, averigua siempre por el pescado podrido. Bajo esta premisa, no es difícil de intuir que los días por mí vividos se pintaron de prevención y falta de caridad. Todos fueron siempre sospechosos de algo, nunca se sabe de qué, pero de algo. Nadie da puntada sin dedal, acostumbraba a afirmar alguna compañera. Frases que sumadas componían un escenario en donde era necesario calcular cada paso, cada palabra, cada acto. Así, el espíritu de un animal furtivo se instaló en un devenir en donde la sospecha, la animadversión, la desconfianza creaba una atmósfera de antipatía propia de un desalmado, agente adscrito al departamento de policía del Estado, para quien todo sospechoso ya era culpable del delito sin fórmula de juicio, sujeto de tortura para que revele toda la verdad oculta tras la oscura cortina delincuencial. La desconfianza fue siempre el común denominador en la interacción social obligada por las circunstancias. En principio no recuerdo haber sido sujeto de amor y amistad. Mi espíritu retraído se ajustó a espacios de retiro y soledad que se conjugó con la lectura enciclopédica con la que, de manera autodidacta, me formé lejos del mundanal ruido. El salón biblioteca en la familiar casa finca y la emisora de radio Sutatensa, en donde acostumbré a pasar horas y horas escuchando, tomando apuntes, resolviendo tareas y evaluaciones, me hicieron llenar los gradientes de mi preparación, que luego me facilitó el estudio por correspondencia con los manuales de Enfield School, de la que obtuve 2 o 3 diplomados realizados con aplicación y esfuerzo. Ahora que lo pienso, comienzo a considerarme un estudiante pionero de la educación abierta y a distancia, que hace maravillas en la modernidad. También creo que estos pilares facilitaron mi exitosa incursión en el mundo del hampa criolla, al tenor del bajo perfil que hizo mi límpido pasado judicial. Y es que, mientras mis acólitos caían presos, muertos o heridos, las imputaciones y los cargos judiciales me resbalaron. Siempre me sentí acogido por un signo protector que, cual escudo o escafandra, me mantuvo separado de sospecha, de perpetración alguna, y no me preció de haber construido un universo en donde la inteligencia delictiva desempeñó una importante labor. No. Me resulta mejor consideración que el ejercicio de una personalidad como la que describí al comienzo de la introspección es la constructora de la inmunidad de la que me precio.
y sin querer hacer una apología de una personalidad delincuencial, me maravilla encontrar entre mis contemporáneos a personalidades políticas que cuentan con los mismos privilegios existenciales. Así, una brillante carrera que empieza avalada por un gobernante a todas luces corrupto, le pasea por designaciones claves para el desarrollo de las oscuras economías. Le rodea de peligrosas personalidades cuya ambición sin límites escribe la historia de un país que se baña de sangre, desolación y angustia. Existe una marcada diferencia entre este personaje psicópata que entiende que su lucha por mantenerse en el poder a toda costa también le permite sobreaguar impoluto, usando de la estructura sociopolítica que ha permeado las instituciones a fuerza de retomar la fórmula de su mentor, plata o plomo. Mientras bailo mi último vals, para no abusar de mi suerte, me recojo en el mismo sitio en donde, cual ratón de biblioteca, puse en marcha eso de: si no hay lucha, no hay progreso. Así mi lucha ha sido sobrevivir para retirarme incólume y satisfecho de haber vivido una experiencia del interior de la filosofía de Spinoza, para quien la muerte es siempre muerte, tanto para el santo como para el criminal, en igual de condiciones. El hombre sin plata, la cama lo mata, y si tiene mujer, se acaba de joder. Este adagio no se reduce a un ser llamado de atención para sacudir al procrastinador sujeto que tanto incomoda a sus semejantes. Es el principio de un ensayo sobre el hedonismo resultante de los avances tecnológicos provocadores del confortable estado que se mueve entre el peligro de perder el músculo que no se usa, al igual que la desaparecida cola del primate que abandona el árbol para caminar erguido, y el sistemático goce del placer. En mi caso, me obligué a forjar un espíritu consciente de esta premisa y sus consecuencias. Hice del trabajar un hábito saludable a mis propósitos, suma de sinergias entre el cuerpo y los elementos convertidos en extensiones imprescindibles, determinantes del camino de la evolución de mi especie política, adoptando posturas y composturas traducidas en nobles apariencias que me obligan a modelar nuevas estéticas adaptadas a las actuales necesidades, forjando oportunos condicionamientos y cultura comportamental. El entender que el medio me otorga oportunidades es lanzar una mirada sesgada al estadio del confort de mi parte. De la otra, los acontecimientos sociales y el devenir histórico asumen importancia relevante cuando una generación obvia el trabajo, la investigación, el esfuerzo. Se obstina en el facilismo, se procura de logros con el mínimo esfuerzo y sufrimiento obnubilados por el obtener dinero fácil y rápido, aunque en ello se sacrifiquen virtudes, la vida, la familia y su sociedad. Desde esta mirada es posible observar un giro estrepitoso de la personalidad de un sujeto hacia lo delincuencial, haciendo de la corrupción sistemática una forma de existir y con ello refundando un esquema social en el que la fuerza de ley es el enriquecimiento ilícito domiciliado en todos los ámbitos de una sociedad que se estremece de pavor, cuando todos los medios son utilizados para otorgar poder institucional y liderazgo social a lo ilícito. Para lograrlo, se ha puesto en marcha todo un mecanismo confabulado de marketing social internacional que responde a las demandas del empresario emergente, quien ha ordenado el uso de todos los recursos publicitarios para vestir al delincuente de honestidad. Así las cosas, se funda un ejército estratificado entre quienes detentan el poder y lo abusan de una parte, y de la otra, de quienes se someten a su servicio convencidos de lograr beneficios que a manera de migajas caídas de la mesa banquera del rico Epulón se niegan a ejercer posturas críticas, dado que se han constituido en una secta de fe que repite sin descanso las consignas del poder emergido de las entrañas de la ilicitud. Es el momento apropiado, es ahora o nunca, y si para ello hay que mantener vigente el poder ejecutivo por otros espacios necesarios del ejercicio, vamos a ello. Comenzamos. A Colombia la está matando la pereza. Lo que tenemos que hacer es modificar la jornada de trabajo, es recortar la jornada de sueño, es recortar la jornada de vacaciones, los días festivos. Este discurso me conmueve y persigue como una sombra. Cierro el libro que le contiene y empieza el ritual de mis elucubraciones.
Me propongo saltar sobre las piedras del río de mis pensamientos hasta alcanzar la otra orilla. Allá, donde puedo recostarme a la sombra de un árbol. En verdad que hubiera querido escribirlo, pero no tengo la habilidad de la que hace gala este autor, en la que la conciencia de sus actos se constituye en la base de su proclama. Esta crónica no habla solo de un hombre, habla de un país. El relato desnuda cómo la violencia estructural, el narcotráfico, la guerra y la impunidad se filtran en la intimidad familiar hasta modelar conciencias. El protagonista no es víctima ni héroe, es resultado. El texto propone una mirada incómoda sobre la normalización del horror y la facilidad con que la ética se disuelve cuando el poder, el miedo y la ambición dictan las reglas. Escuchar esta historia es reconocer que el desamor también es una construcción colectiva. Si esta historia te estremeció, no te detengas aquí. En este canal narramos textos que incomodan, cuestionan y revelan lo que suele permanecer en silencio. Cada narración es una invitación a mirar de frente la palabra, la memoria y sus consecuencias. Sigue escuchando y acompáñanos en este viaje por relatos donde la literatura no adorna, interpela.